Oralidad y escritura como construcción cultural. La cultura se construye desde la historia, el folclore, la naturaleza, patrimonio, creencias religiosas, costumbres, creencias populares, lengua. La tradición oral ha existido desde siempre en la cultura de los pueblos, incluso antes de que existiera la escritura. Ya la oralidad estaba presente en la humanidad, ayudando a la construcción de la identidad como fuente de comunicación, aprendizaje e interacción social. La historia oral ha existido en la formación de las diferentes culturas, dejando su legado en las futuras generaciones, y el reto inmenso de preservar la tradición oral como fuente de conocimiento y su valor en una sociedad que cada vez prefiere más escribir, chatear, que sentarse a escuchar una historia ancestral, porque erróneamente creen que la oralidad ya pasó de moda. La memoria de los pueblos se construye a través de la memoria de la oralidad. Características de la oralidad. Es la primera manifestación del lenguaje verbal humano. Es fugaz y por consiguiente posee poca duración en el tiempo. Utiliza como canal o vía de transmisión el aire. Tiene un número limitado de receptores. La adquieren y la desarrollan todos los hablantes por el solo hecho de convivir con una determinada comunidad lingüística. Relación entre lengua y cultura. Este tema ha sido ampliamente estudiado desde hace mucho tiempo, pues la lengua y la cultura están íntimamente relacionadas. Y de inmediato nos podemos preguntar, ¿qué tan dependientes son la lengua y la cultura entre sí? Piensa que muchas actividades culturales se transmiten a través del lenguaje. Por otra parte, solamente un grupo humano, es decir, puede desarrollar una lengua. ¿Por qué las culturas son diferentes? ¿Será porque sus lenguas son distintas? ¿Es al revés? ¿Dependerá la lengua de la cultura? ¿Podrá existir cultura sin lengua? El lenguaje es un subsistema cultural y cumple un importante papel dentro de la cultura. Permite la transmisión del conocimiento alcanzado hasta cierto punto, es decir, de la cultura misma. El lenguaje es un vehículo por el cual viaja la cultura de generación en generación. Ejemplos de tradición oral. Mito. Es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología como tal es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y la razón de ser de todo lo que lo rodea. Otro ejemplo es la leyenda. La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados que se transmiten de generación en generación de forma oral y escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. La tradición escrita. La escritura es el sistema de comunicación humana por excelencia, más allá de la palabra, es decir, del lenguaje verbal. Es el sistema de comunicación diferida más importante.
el primero que permitió transmitir un mensaje desde una persona a otra, aunque éstas no estuvieran presentes en el mismo lugar ni en el mismo momento. Su razón de ser, como el de todo sistema de comunicación, es la de servir como mecanismo de transmisión de mensajes e ideas. Característica de la escritura. Aunque aceptamos que no es la primera manifestación del lenguaje verbal humano, sino un sistema secundario de modelado, queremos advertir con toda claridad que la escritura no es un simple sucedáneo de la oralidad. Puede tener un número ilimitado de receptores. Si el mensaje ya ha sido emitido, no permite una corrección inmediata. La relación entre el emisor o enunciador y el receptor o enunciatario es indirecta inmediata. La escritura a través del tiempo. La escritura ha sufrido un proceso de evolución hasta nuestros días. Desde el nacimiento del alfabeto, pasando por los diversos materiales que han sido empleados para escribir hasta llegar a la era de la tecnología. Son grandes los avances que ha ido desarrollando el hombre para poder comunicarse, apareciendo de esta forma los libros y lógicamente el lector. Los libros empleados para plasmar ideas, sentimientos, información, ilustraciones, vendiéndole a los lectores un mundo diferente al cual no podemos transportar a través de la lectura. Existen quienes escriben con un fin y otros que escriben por escribir. Ejemplos de tradición escrita. El libro es una obra impresa, pintada o manuscrita en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material unidas por un lado, es decir, encuadernadas, y protegida por tapas o cubiertas. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Braille es un alfabeto ideado por los invidentes. Consta de un sistema de lectura y escritura por medio de puntos. Conclusión. Los procesos culturales vinculados a la comunidad en un sistema de interacción continua emplean como medio expresivo en los procesos de colectividad a la oralidad, convirtiéndola en un elemento necesario, imprescindible y eficaz en la forma de transmisión de conocimientos, hábitos, habilidades, aprendizajes, entre otros. De ahí la importancia de su estudio e inventarización. La tradición oral permite formar la cultura de los pueblos. La cultura escrita permite plasmar dicha cultura. Las referencias se encuentran plasmadas aquí en esta diapositiva. Gracias.